Se abre la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales de la Nación del día 14 de agosto de 2019 con la presencia de los señores auditores generales. Licenciado Jesús Rodríguez, doctor Alejandro Nieva, doctor Gabriel Miura Estrada, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Francisco Javier Fernández, licenciada María Graciela de la Rosa. Además, quienes acompañan al presidente, la secretaria de Actuaciones Colegiadas, doctora Flavia Cuña, y la secretaria legal, doctora Paula Barte. Se procede a la firma de la sesión anterior y a la aprobación de los puntos sobre tabla propuestos. Se aprueba. Pasamos al punto 2, control externo de cumplimiento de la gestión gubernamental. Tenemos un informe elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Licenciada de la Rosa. Apriete el botón. Hola. Ahí sí. Sí, gracias, presidente. Bueno, este es un informe que tiene que ver con varios ejercicios o periodos. Es un informe de auditoría de cumplimiento y tiene que ver con el periodo desde el 1 de julio del 2014 al 31/12 del 2016. Yo les pido un poquito de paciencia porque como es un periodo largo, voy a tratar de explicar los principales hallazgos precisamente en cada uno de los periodos. Este proyecto, entonces, realizado con las normas de cumplimiento gubernamental, tiene como objeto el cumplimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, siendo este periodo auditado el que recién mencioné. Los principales objetivos se refieren a la verificación de la existencia de un plan de inversiones, la integridad de los instrumentos, su evaluación, calificación y su correcta registración. Asimismo, se analizó el cumplimiento de los circuitos implementados en cuanto a las suscripciones primarias, canjes, compraventas y servicios financieros de los títulos públicos. También se evaluaron adicionalmente las inversiones en plazo fijo, junto con los límites exigidos a las entidades financieras y en relación a los fondos comunes de inversión, su evaluación, límites y plazos. Complementariamente, se presenta la rentabilidad financiera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad respecto de diversos índices, en dólares, en moneda constante, en moneda corriente. Se evaluó la correcta implementación de los procedimientos de toma de decisiones y de los criterios de selección de los instrumentos de inversión de contrapartes y que las operaciones se hayan ejecutado bajo los parámetros del mercado. Bueno, yo acá voy a hacer una breve síntesis porque tengo mucha información. Hallazgos referidos al segundo semestre del 2014. Encontramos que 4 bancos y sociedades de bolsa no cumplen con lo establecido por las actas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad sobre operadores de mercado. Existen instrumentos que no cumplen con las calificaciones mínimas para los fondos comunes de inversión y plazos fijos. 2015. Hallazgo referido en este periodo. Con relación a los plazos fijos, existen 3 entidades financieras depositarias de este tipo de inversiones que no cumplen con la calificación mínima requerida A3 por actas del Comité Ejecutivo. Respecto a los fondos comunes de inversión, no cumplen con la calificación mínima requerida 3 fondos. Con respecto a las letras del Tesoro, no se pudieron verificar ni fueron enviadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad las resoluciones conjuntas de las letras que se suscribieron. Hallazgo del 2016. Se pudo observar que los fondos Axis, Ahorro Plus, Gainvest, Renta Fija, Mega Inver, Renta Fija y Superfondo Equilibrado B están integrados en más del 99% por títulos públicos, los cuales en su mayoría corresponden a LEVAX. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene una participación significativa en el patrimonio neto de cada uno de ellos, en algunos casos siendo el único cuota partista.
Dicha decisión de inversión genera comisiones que podrían haberse evitado al invertir en forma directa con el Banco Central de la República Argentina y, de hecho, restringe la liquidez otorgada por los fondos comunes de inversión. También dice el informe, conflicto de intereses. Cabe mencionar que el secretario de Finanzas, integrante del Comité Ejecutivo, se desempeñó como presidente de la sociedad gerente del Fondo Axis hasta septiembre del 2015 y no se ha obtenido evidencia que aclare dicha circunstancia, lo que se interpretaría como un conflicto de intereses incumpliendo los artículos 13 y 15 de la Ley 25.188. Otros casos también de hallazgo del 2016 respecto a la venta de acciones de Petrobras. En cuanto a la oferta pública de adquisición obligatoria y canje voluntario de acciones de Petrobras Argentina Sociedad Anónima, en ocasión de la fusión entre Petrobras Argentina Sociedad Anónima y Pampa Energía Sociedad Anónima, el expediente se encuentra judicializado y no se pudo acceder. Se justifica en el acta 380 del Comité de Inversiones la conveniencia de participar en alguna de las dos opciones propuestas por Pampa Energía, ya que los riesgos de permanecer posicionados en acciones de Petrobras sería asumir un riesgo de liquidez y un riesgo de evento altos. Asimismo, se esgrime, para aceptar la oferta en efectivo, que la participación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad en la empresa Pampa Energía es suficientemente importante, el 18%, como para incrementarla, y que las necesidades de liquidez en el corto plazo hacen conveniente aceptar efectivo, y que, aún en el peor escenario, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad mantendría al menos el 15.92% de la participación accionaria de Pampa Energía. A su vez, por acta 142 del Comité Ejecutivo, se agrega que las necesidades de liquidez en el corto plazo que debería afrontar el fondo hacen conveniente aceptar efectivo con motivo del programa de reparación histórica. Pero se ha constatado que a la fecha no se han utilizado fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el pago de dicho programa. Hay también otro conflicto de interés marcado en el documento, y dice que por acta 136 del Comité Ejecutivo se aprueba la suscripción de obligaciones negociables de Cablevisión, Sociedad Anónima, y de Arcor. Un acta firmada, entre otros, por el subdirector de operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese expediente también se encuentra judicializado y no se pudo acceder al mismo, pero cabe mencionar que el subdirector de operación del fondo desempeñó cargos directivos en ambas empresas hasta diciembre del 2015. También podemos decir que, si bien están marcados estos conflictos de intereses y estas cuestiones de incumplimiento, que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad en términos generales presenta y cumple razonablemente los aspectos significativos con los criterios establecidos por la AGN. Solamente quiero agregar, porque hay un párrafo de énfasis donde se manifiesta que con respecto al memorándum de entendimiento con Qatar, un párrafo de énfasis donde se manifiesta que con fecha 7 de noviembre del 2016 se celebra el memorándum de entendimiento con el Emirato de Qatar, en el cual se expresa que las partes están evaluando la creación de un fondo de inversión cerrado para invertir potencialmente tanto mediante títulos como mediante valores representativos de deudas. Asimismo, en respuesta al requerimiento efectuado por esta AGN, el 6 de marzo del 2017, el organismo informó que a la fecha no se ha llevado adelante ninguna acción de las establecidas en este referido memorándum de entendimiento con Qatar. Y finalmente quiero remarcar que, como dije anteriormente, hay un estudio de rentabilidad financiera del fondo de este periodo que es largo,
y que lo tenemos en moneda constante, en dólares y en monedas corrientes. En moneda constante de junio del 2014, en el 2015 la rentabilidad fue positiva del 8.78%, siendo negativa en el 2016 de menos 3.09%. Nada más, señor presidente, vamos a hacer algunas modificaciones al documento que hemos acordado. Si usted quiere las leo, si no las acerco a Secretaría, como diga usted. ¿Están todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Hacer la Secretaría? Exacto. Y pido aprobar el presente documento. ¿Algún comentario? Brevemente, efectivamente, con esas modificaciones que hemos acordado, quiero destacar la de los distintos espacios y fundamentalmente también con el despacho de la auditora La Rosa, más los funcionarios de la línea que han participado en lo que en definitiva constituye receptar algunas cuestiones que se habían expresado por el auditado en una respuesta que había llegado a último momento. Y como corresponde a nuestras normas de auditoría y a las sanas prácticas de auditoría, es siempre conveniente atender a esas respuestas que se tradujeron entonces en estas modificaciones. Así que con estas modificaciones que se envían a Secretaría, debiéramos aprobar el informe y luego enviarlo a Gerencia para que se readecúe el texto a fin de su envío posterior. Bien, las modificaciones de propuesta hay que pasarlas por taquígrafo para que quede constancia en el acta. Y además, este es un expediente que lo han solicitado varios juzgados, hay que remitirlo a los juzgados que lo solicitaron. Sí, doctor Forlón. Sí, señor presidente. Quería hacer algunas consideraciones o ampliar un poco con alguna opinión personal, un análisis personal sobre los temas, sobre la muy buena, excelente presentación de la compañera auditora. Este es un informe muy importante, además porque se trata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es la plata de los jubilados, plata que se viene resguardando y debiera resguardarla a futuro. Y veo observaciones que me llaman la atención y me preocupan. Voy a detallarme en tres que ya, si bien fueron explicadas. ¿Puede arrimarse al micrófono? ¿Qué? Sí, si bien fueron explicadas, quiero hacer algún agregado. Por ejemplo, en el caso que mencionó la auditora, que se observó que hay fondos como el Axis Ahorro Plus, GameBest Renta Fija, Megainvest Renta Fija y Superfondo Equilibrado B, están integrados en un 99% por títulos públicos, en su mayoría letras del EVAX, letras emitidas por el Banco Central. Tal vez alguno puede encontrar que la justificación de esto, primero que sabemos que el fondo además compra el EVAX. Esta es una parte de las observaciones para explicarla es, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene el EVAX. En forma directa, la suscribió con el Banco Central. Además, tenía fondos, suscribía en un fondo común de inversión, cuyo contenido eran en su mayoría el EVAX. ¿Dónde está la cuestión? Primero, no se puede alegar una cuestión de liquidez, dado que, como vemos, según el patrimonio que tenía el FGS sobre los distintos fondos, llegaba hasta el 100%. Vamos a ver, el Fondo Común GameBest Renta Fija, con una inversión promedio de junio a diciembre del 2016, era de 910 millones de pesos. La participación del FGS al 30 de junio era del 100%. O sea, el 100% del fondo pertenecía al FGS. Eso no da liquidez, porque de último, si quiero suscribir, rompo el fondo. O sea, el beneficio que puede tener un fondo común de inversión, donde hay muchos cuotapartistas que participan y uno puede retirar a una inversión que de otra manera, siendo mercado secundario, podría llegarle a darle menos liquidez, en este caso, cuando uno es el 100%, el propietario del 100% del fondo, se pierde toda la liquidez que puede llegar, todo el beneficio que puede llegar a otorgar un fondo común de inversión. Dejándonos no los beneficios, sino lo que hay que pagar, comisiones. No tenemos las comisiones, podemos sacar las comisiones, si hacemos un cálculo, las comisiones a valor de mayo del 2019, el GameBest hoy está cobrando 2,12% de comisiones. El Axis Ahorro Plus 0,6%, el Megainvest Renta Fija 0,5%,
Y el superfondo equilibrado, el 1,7% que cobra, un promedio. Eso da un valor en comisiones solamente sobre estos fondos, pagadas de manera innecesaria, porque podría haber ido de manera directa, entre 19 millones de pesos a 35 millones de pesos de acuerdo a las comisiones, sacando promedio, las comisiones a la fecha o un promedio de las comisiones de mercado. Digo, nada despreciable, teniendo en cuenta comisiones innecesarias. Si uno además conoce un fondo común de inversión, además de las comisiones, tiene gastos de administración. Cuando uno es propietario del 100% del fondo, los gastos de administración, que son ocultos, reservados y no se tiene acceso fácil, lo afronta todo, y es la ganancia real de un fondo común de inversión, muchas veces, lo afronta todo esto, o sea, todas las ganancias, además de lo que puede llegar a dar una LEVAC o un título de inversión, se ve mermada por las comisiones y por los gastos de inversión que utilizaron de manera injustificada, por lo menos, no está fundamentado. Si la fundamentación es liquidez, no se encuentra en este caso. Vamos a repetir. Axis Ahorro Plus tenía junio de 2016 46%. Al 31 de diciembre de 2016, el 100% del patrimonio pertenecía al FGS. El Bengenber Renta Fija, el 100% del patrimonio, al 31 de diciembre de 2016, pertenecía al FGS. El Superfondo Equilibrado, el 92% del patrimonio del Fondo Común de Inversión pertenecía al FGS. Vemos que era una manera de esquivar ni siquiera control, podría haberlo hecho de forma directa, no es que tenía un tope. Si tenía un tope, mala por haber superado el tope impuesto por el costo. No, ni siquiera tenía tope. Hay una arbitrariedad para la manera de tomar decisiones que con un comité ejecutivo que da rienda suelta a la arbitrariedad de un solo funcionario, hace que se cometan estas cosas sin control alguno. Posterior, algo que está atado sobre otra observación. Dijo sobre los conflictos de intereses la compañera. El secretario de Finanzas integrará el Comité Ejecutivo del Desempeño como presidente de la sociedad gerente Axis hasta septiembre de 2015. Axis es uno de los fondos, el Fondo Común de Inversión Axis Ahorro Plus, que tenía casi 600 millones de pesos en junio de 2012, en promedio, de junio a diciembre, perdón, promedio 593 millones de pesos. Justo un fondo donde hay un conflicto de intereses, se le pone y tenía el 100% del patrimonio pertenecía al FGS. Eso por un lado, que ve dos observaciones que quería comentar. Y otro es el de el canje de acciones de Petrobras. Yo lo que he visto ahí, que está detallado en el informe, pero yo quiero, le saqué la cuenta, le sacamos la cuenta en realidad. Cuando uno ve, cuando toma las decisiones, primero la falta de fundamentación de la decisión. Entre la fundamentación dice liquidez y, como también dijo la compañera, había otros medios, y dice el informe, había otros medios de obtener liquidez. Por ejemplo, tenía el fondo más de 32.000 millones de pesos en el Fondo Común de Inversión. Así que si quería hacerse de liquidez para pagar la reparación histórica, que hasta el momento nunca se utilizó para eso, podría haber directamente utilizado el Fondo Común de Inversión, que es un instrumento que puede dar cierta liquidez, o no haber invertido en más Fondo Común de Inversión el mes anterior, que superaba varias veces el monto obtenido por el canje. Asimismo, más allá de la falta de fundamentación, cuando hace la opción de canje tiene dos opciones. Uno es el canje de acciones de Petrobras por Pampa y otro es la liquidación, hacerse del efectivo. Al momento, según las cotizaciones que tenía al momento de hacer esto, haber hecho la opción el ejercicio de la opción por el cambio de acciones por Pampa le hubiese dado en valor de cotización 27 millones más de pesos que la opción utilizada. Al no haber fundamentación, claramente esto es más una observación y hacer recomendaciones a futuro, porque además la falta de análisis sobre por qué se realizó esta operación, injustificada por lo que dice, además hubo una mala cálculo porque una opción le daba 27 millones más de pesos que la otra opción, que fue la que realmente se tomó. Dicho todo esto y tratando de complementar, coincido y solicito que vaya a la justicia de acuerdo a los informes solicitados y las acciones judiciales que se encuentran abiertas. Presidente, por supuesto compartimos la aprobación del informe con las modificaciones realizadas. Simplemente un comentario. Como bien dijo el auditor La Rosa,
Este es un informe que comprende los periodos 2014, 2015, 2016 y hay de la lectura del informe, que relevo al auditorio y a los señores auditores, porque todos han leído el informe, más comentarios sobre el mismo, pero simplemente decir de que hay un rango de observaciones que tienen que ver con, digamos, con los 3 periodos auditados, y básicamente lo que se dice en el informe es que durante estos 3 periodos, 3 años, 2014-2015, es decir, los 2 últimos años de la anterior administración y el primero de la nueva, ha existido una ausencia de una política clara con una estrategia de inversiones para resguardar los fondos de los jubilados, como acá se ha dicho. Solo esto. Bien, doctor Miura. Sí, gracias, presidente. Simplemente también para subrayar algún punto que creo que resume un poco todos los hallazgos que se han enunciado y que me parece que lo resume bien, digo, el informe en el punto 6.1, cuando habla que de la lectura de las actas, resoluciones y manuales de procedimiento no se puede concluir que exista un ambiente de control confiable que garantice la seguridad de las inversiones. La falta de alineamientos específicos genera una situación de riesgo potencial que en algunos puntos se actualiza en las observaciones que se señalaron, ya que las decisiones de inversión quedan libradas a la competencia y subjetividad del funcionario responsable. Entonces, me parece que este tipo de observaciones sistémicas a la administración en general del fondo resumen, como digo, las debilidades que se han señalado y que creo que hacemos bien en subrayarlas. Gracias, presidente. Bien. Sí. Doctor Fernández. Hola, lo que siempre decíamos antes cuando yo estaba en Financiero, yo creo que el ANSES tiene que tener 2 presupuestos, uno lo que sea el presupuesto del ANSES como tal ANSES y el Fondo de Sustentabilidad lo tiene que manejar personas como si fuera un banco o algo, porque ahí se pierde un poco todo el control y todo. Esto creo que habría que hacerlo saber al contador general y todo, porque me parece imposible manejar todo, que el ANSES maneje todo. Son 2 temas distintos. Uno es el tema jubilatorio, que tiene que haber encargado, y otro el Fondo de Sustentabilidad, que tendría que ser como un banco, porque se maneja mucha plata, mucho dinero, y tiene que haber gente que sepa en el tema. Me parece. Ese es un tema que se discutió al momento de la aprobación del fondo, donde se planteaba la necesidad de que fuera absolutamente separado y además con la expertise necesaria de quien administra un fondo para garantizar rentabilidad. De hecho, eso podría ser una recomendación de la GN al Congreso, ¿no? Que estudie la posibilidad de escindir las dos, orgánicamente las 2 instituciones. Bien, si no hay otro tema, se aprueba. Pasamos al punto 6. En el punto 6.1 tenemos una... Sí, a la justicia con las modificaciones. En el punto 6 tenemos una nota del presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, diputado nacional Álvaro González, en la cual adjunta copia de la resolución de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda, mediante la cual aprueba el programa de acción anual de este organismo para el año 2019. Tomamos conocimiento. En el punto 6.2 tenemos informe de auditoría y departamento legal sobre la baja de proyectos del sector financiero y recursos, FOGAPYME, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ejercicio 2018, Fideicomiso Gestión Administrativa Financiera y AFIP Aduanas, para la baja. Se aprueba. La baja de proyectos. En el punto 7 tenemos convenios. Tenemos una adenda suscripta entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la auditoría. Sí. Son 3 convenios. Tomamos conocimiento 7.1, 7.2 y 7.3. Y pasamos a los puntos sobre tabla de comisión administradora. Sí, presidente, pido la aprobación del punto 11.1, al 11.14 y después su aprobación de la sala. Bien, se aprueban los puntos propuestos por el doctor Fernández.
Pasamos entonces al punto 12, que se refiere a un proyecto de disposición por el que se rectifica el artículo 1 de la disposición 218 del 2019, que es una adenda al convenio suscripto entre esta AGN y Contenidos Públicos debido a un error formal. Se aprueba. En el punto 13 tenemos una solicitud de incorporación al POA 2019 del proyecto de gestión de la política pesquera de la especie langostino. Esto se haría en el Departamento de Control de Gestión Ambiental. Se aprueba. En el punto 14 tenemos un informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales respecto al segundo trimestre de 2019 de esta auditoría de acuerdo a las normas. Aprobamos. Se aprueba. En el punto 15 tenemos un informe de auditoría de gestión ambiental elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyo objeto es Estrategia de Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020. Brevemente, el presente informe tiene como objeto principal examinar los avances producidos en la implementación de la meta 1 del plan, articular y concertar con los diferentes organismos nacionales y provinciales y municipales involucrados en la planificación del territorio y con otros actores territoriales el ordenamiento ambiental del territorio con una visión de ecorregiones que salvaguarden la biodiversidad y los servicios de los ecosistémicos. El periodo auditado está comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de abril del 2018. Y la tarea de campo se realizaron entre el 9 de mayo de 2018 y el 4 de abril de 2019. Durante las últimas décadas, la pérdida de la biodiversidad se ha transformado en una de las prioridades de la agenda ambiental global. La conversión de ecosistemas naturales a tierras agropecuarias, la deforestación y las malas prácticas del manejo ganadero, junto a la introducción de especies exóticas invasoras y el tráfico ilegal y el cambio climático constituyen las causas principales de la pérdida de la biodiversidad. El informe de auditoría se vincula con la ODS 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Con la ODS 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y la ODS 15, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación y detectar e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. La Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica, como ámbito de articulación interinstitucional para consensuar política y planes de acción en materia de biodiversidad, es el órgano de implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional y el Plan de Acción 2016-2020. De las tareas de auditoría se detectó que la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020 es un instrumento regulatorio que no posee la jerarquía jurídica suficiente para garantizar su implementación. No se evidenció en el análisis del marco legal vigente a nivel nacional ni provincial para alcanzar la armonización normativa en cuanto a la gestión de la biodiversidad. No se han establecido acuerdos institucionales con otros organismos del Poder Ejecutivo para coordinar acciones tendientes a la implementación de los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional, lo que dificulta la coordinación de las políticas sectoriales con implicancia en la conservación y gestión sustentable de la biodiversidad. La Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación del Convenio de Diversidad Biológica, no implementa el sistema de indicadores desarrollados y sugeridos para evaluar los proyectos de consecución de las metas Aichi, ni ha elaborado una planificación estratégica ni operativa para implementar la Estrategia Nacional del Plan 2016-2020, que especifique el alcance jurisdiccional ni el horizonte temporal de implementación ni recursos materiales y humanos requeridos. No se ha alineado la estrategia con los programas y otros instrumentos de gestión que implementa la Secretaría de Ambiente y con objetivos y prioridades del Gobierno. La Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica es la instancia encargada del seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional. Sin embargo, no se establecieron los mecanismos ni se definieron parámetros para realizar el monitoreo y evaluación de la misma.
La ausencia de instrumentos metodológicos de monitoreo y evaluación impide medir la eficiencia y eficacia de Argentina en cuanto a la implementación del Convenio de Diversidad Biológica y sus instrumentos. El área de coordinación de información ambiental de la Secretaría de Ambiente no tiene asignada la función de realizar el seguimiento de las metas de la estrategia, ni consolida la información en las áreas sustantivas con programas y acciones relacionadas. Asimismo, dicha Secretaría no generó una planificación estratégica ni operativa para el desarrollo del ordenamiento ambiental del territorio. Ante lo mencionado se concluye que de los hallazgos de la auditoría no se cumple con las condiciones de buena gobernanza necesarias para garantizar una implementación eficaz, efectiva y oportuna de la Estrategia Nacional de Biodiversidad en los plazos previstos por el Plan de Acción. Pasamos al último punto, que es una nota del presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, diputado nacional Álvaro González, por la que remite la solicitud de una auditoría de corte de la provincia de Santa Fe, del senador nacional y gobernador electo Omar Perotti, para su inclusión en el POA 2019. Se aprueba. Bien. No viendo más asuntos, da por terminar la reunión.